en el barrio Atahualpa, creo que lo voy a encontrar ahí, seguramente. Estamos hablando del equipo de Economía Política.uy, parte del equipo de Economía Política.uy, desmitificando la economía política. Estamos hablando de Gabriela Cultelli y Héctor Tajam. ¿Qué tal, Gabriela? ¿Qué tal, Héctor? Muy buenas tardes, Andrés Correa los saluda. Buenas tardes, y aprovechamos también para darle desde aquí un saludo a los compañeros de Caras y Caretas que ayer estuvieron cumpliendo años. Ahí está, es verdad, ahí está, por supuesto. Sí, Héctor. muy bueno, mucho. Hola Andrés, hola audiencia. Bueno, aquí estamos nuevamente con buenas noticias o malas, vamos a ver. Ahí está. Bueno, todo esto, depende, ¿no? sí, Depende sí hablamos. ¿Para quién? Sí. Exactamente. Depende de quién nos esté escuchando, va a recibir buenas y malas noticias. Para arrancar y con este informe que preparamos para hoy desde el equipo de Economía Política.uy, yo digo preparamos, ¿no? Un atrevido nomás. ¿Qué es esto que está ocurriendo en Uruguay con respecto al alza de precios? Esto es por la inflación mundial producto de la guerra de Ucrania y Rusia. ¿A qué es atribuible o cuáles son las distintas razones del alza de precios que tiene hoy Uruguay y en dónde pega puntualmente? Claro. Sí, a mí me parece que no se pueden negar las razones internacionales, ¿no? Y el peso de la guerra, en el precio de los combustibles, en el precio de los alimentos, es innegable. Pero no solo de la guerra, de la crisis que ya venía, acabamos de pasar toda una crisis sanitaria, pero detrás tenía una crisis económica que venía gestándose desde el año anterior, etcétera, etcétera. Ahora, si a eso le sumamos un manejo que yo le llamaría macabro de parte del gobierno nacional, que en vez de proteger a los que tiene que proteger, protege a los que más tiene, a los exportadores, bueno, ahí sí estamos en problema, ¿no? O sea, son dos factores. Uno, sí, hay que reconocer la problemática internacional, que afecta en todos lados. Afecta en Cuba, afecta en Argentina, afecta en Uruguay, afecta a donde quiera. En la propia Europa. Dos, hay que reconocer, no la incapacidad, pues yo no le llamaría incapacidad, yo le llamaría la política del gobierno. Por un lado, con deficiencia, pero por el otro, bien encaminada a determinados intereses y a favorecer determinados intereses. Una política, por ejemplo, en términos de combustible, que eso está afectando a todos prácticamente, que con la luz, como hemos dicho varias veces, nos dejó al desnudo prácticamente en este mundo de inseguridades, ¿no? Ahora el precio de los combustibles prácticamente queda al libre albedrío del mercado, con todas las afectaciones que eso tiene, tanto en el consumo de los hogares como en la producción y desde la producción interna también hacia el consumo de los hogares. Eso por un lado. Por el otro lado, bueno, el precio de las exportaciones que se internaliza, viene hacia adentro sin ningún resguardo para los que menos tienen. Porque podría haber sido, bueno, sí suben los precios, pero suben los salarios. Pero los salarios quedaron ahí y no quedaron ahí, quedaron a la baja. Claro. Y los consejos de salario tienen otra impronta y la política hacia los trabajadores públicos tienen otra impronta y por tanto también hacia la pérdida de poder adquisitivo en términos de jubilaciones y pensiones que en el Uruguay están atados a la suerte salarial. Bueno, Gabriela lo dijo casi todo, pero agregamos algo. Sí, a nivel internacional está lo de la guerra, pero la inflación no es solo la guerra. No. Evidentemente, aparte de la crisis que venía en ciernes, hubo la
la crisis sanitaria, la pandemia, introdujo un desequilibrio entre oferta y demanda, podríamos decir, muy fuerte. Es decir, se le dio se movilizaron importantísimos recursos para mantener cierta capacidad de ingreso a la gente que quedó inmovilizada, pero la que se inmovilizó también fue la oferta, digamos, la producción. Por lo tanto, cuando se salió de la pandemia, se salió con un desajuste muy fuerte que evidentemente no se ha arreglado y no va a ser fácil de arreglarlo dada la crisis los problemas que tiene el capitalismo de funcionamiento, eso ahora sí en términos globales. Así que ahí está un tema internacional. Y como lo dijo bien Gabriela, bueno, a nivel nacional tenemos dos elementos fundamentales. Uno es lo último, los precios internacionales, bueno, se internalizan. Es decir, y eso nos ocurrió cuando el Frente Amplio tuvo se benefició de un aumento de precios internacionales importante y tuvo un empuje inflacionario fuerte. Pero ¿cuál fue la gran diferencia? Que el Frente Amplio favorecía la recuperación salarial, favorecía que los salarios siguieran más allá todavía del aumento inflacionario. Y se pudo llevar eso porque también, indudablemente, los capitalistas habían hecho un buen negocio con los precios internacionales. Ahora, y el otro elemento es, podríamos decir, el precio internacional del petróleo. Yo digo la LUC, porque en realidad lo que nos está afectando es el mecanismo que estableció la ley de urgente consideración de que mes a mes la unidad reguladora informa sobre el precio del petróleo, es decir, no del precio del petróleo, sino del precio de los combustibles en el término de lo que se llama paridad de importación, es decir, si los importáramos, ¿cuánto valdría internamente? ¿Sí? Claro. Y evidentemente eso internaliza además el precio de los combustibles, que no es solamente la inflación del que va a echar nafta en el auto, no es la inflación, ¿verdad?, de la estación de servicio, no, es la inflación que se va propagando en el transporte de las mercancías, en el fuel oil de las empresas, etcétera, etcétera. Es decir, entonces ahí hay dos elementos, internacional y nacional, que juntos hacen una mezcla realmente explosiva y que no se encuentran mecanismos, porque los mecanismos de bajar impuestos sobre algunos precios, eso ya sabemos, y todavía con el debilitamiento que se hizo de las tarjetas de crédito, de débito, es decir, de la inclusión financiera, eso va a quedar en las cadenas de distribución. Ya sabemos cómo es el asunto, lo descubrimos al principio también del primer gobierno de Frente Amplio qué pasaba cuando vinimos con la rebaja del 2% del IVA, y de repente vimos que no pasaba nada, ¿sí? Clarísimo. Y bueno, y ahí fue que dijimos, acá hay que controlar de otra manera, y salió la inclusión financiera. Sí, yo quería solo agregarle una cosita a eso, que recordemos que en Uruguay, y a diferencia de América Latina, los trabajadores y trabajadoras asalariadas y asalariados son el 80 y pico largo, casi el 90%. ¿Cómo influye la pérdida del poder adquisitivo de esos trabajadores entonces? No solo porque las jubilaciones y pensiones dependen de su crecimiento, sino en el dinamismo del consumo interno, muchísimo más a veces que en otros lugares donde puede ser más importante los trabajadores dependientes, ¿no? Pequeñas empresas, etcétera, etcétera. Uh-huh. Que son también muy importantes, pero bueno, el salario aquí tiene una... Para cerrar un poquito el tema de la inflación, Andrés, una cosita rápida. Otra cosa que se ha demostrado,
Es decir, hay inflación con salarios en baja, Sí. ¿sí? Gasto público en baja y dólar en baja. Claro. Es decir, que ninguno de esos tres elementos está afectando hoy el nivel de precio. Y era lo que me acuerdo, las justificaciones del ajuste fiscal porque creaba inflación, las justificaciones de bajar los salarios porque se indexaba los precios, ¿verdad? Sí. Y el tema del dólar. Ninguno de esos tres está presente hoy. Ahí está, clarísimo. Estamos charlando con Héctor Tajam, con Gabriela Cultelli, parte del equipo de Economía Política.uy. Se comunicó con nosotros Eduardo de Belgrano, sí, producto de la editorial, y nos introduce en lo que es el otro tema que íbamos a charlar, porque dice, según la opinión de Eduardo, el derrame es: si sobra algo, te vamos a dar. Los ricos nunca te dejarán crecer. Para ellos sos pobre y así te necesitan para poderte explotar, dice Eduardo de Belgrano. Y la pregunta es, en un Uruguay con un PBI que crece, ¿por qué los bolsillos de las grandes mayorías no crecen? Claro, ese era el otro tema, ¿no? Cuando decíamos, sí, como no, venimos con buenas noticias. Parece que para algunos, porque con lo que hablamos al principio, lo que acabamos de hablar, para las grandes mayorías no parece ser las grandes buenas noticias, pero hay gente que sí, que tiene muy buenos resultados. El PBI en estos momentos le falta apenas un 0,4% para estar. No, 0,1 apenas. Bueno, Está nada, casi. está Claro. prácticamente al nivel de precrisis del 2019, ¿verdad? Y sin embargo, no hace falta tampoco tantos números para salir acá a la calle y ver todos los que están durmiendo acá, en este barrio. No puede salirse en los demás barrios y se ve lo mismo. Entonces, bueno, acá hay un problemita que es el derrame, no sé para dónde, para arriba, ¿ya? Para abajo no sale nada. Bueno, sí, salieron los datos de la baja del consumo, y inclusive por regiones. Andrea, acá en Montevideo, la periferia de Montevideo ha sido la más afectada, con rebajas, digamos, con disminución del consumo, y básicamente consumo de alimentos, en la zona de la periferia y lindante con la rural en Montevideo, y cercano al 4 o 5%, que se acopla exactamente a lo que ha perdido de compra el salario, ¿no? El salario está por debajo, 4 o 5% por debajo de la inflación. Entonces, y bueno, y eso es en Montevideo, ¿no? Y después, cuando vamos al país, el país metropolitano y el país, o el interior del país, ahí encontramos nuevamente que el consumo donde más se ha reducido y donde menos ha crecido el salario con respecto a la inflación ha sido en el interior del país, ¿no? Sin embargo, justamente la base social de este gobierno. Sí, claro. Hay formas de consumo que crecieron y mucho. Por ejemplo, los 0 kilómetros. Sí, en las cuentas nacionales está ahí presente. se observa el consumo de los autos, 0 kilómetros. El consumo de los viajes al exterior. Exactamente. Entonces, no son precisamente el consumo de esa gran masa de asalariados y trabajadores. Sí, claro, la inmovilidad que dejó a muchos que tienen recursos para tomarse sus buenas vacaciones en el exterior durante un buen tiempo y en buenos lugares, lo comenzaron a realizar y al galope, podríamos decir, ahora que se abrieron las fronteras. Claro. Entonces, uno de los temas que el informe de cuentas nacionales justamente está indicando es que el poco aumento del consumo, fíjate que el consumo en cuentas nacionales, o sea, más bien el principal de la demanda interna, el consumo de los hogares, subió solo el 5% cuando todo el producto creció un 8%. Ahora bien,
de ese 5%, el propio Banco Central está diciendo, bueno, aquí está fuertemente influido por el gasto justamente que está diciendo Gabriela, ¿sí? El gasto, volvieron el gasto de hotelería, al gasto de viajes al exterior y el gasto en el cambio de los automotores, claro, etcétera, ¿no? Hay ya que el aumento está fuertemente estratificado, concentrado en gente de ingreso. Que es lo que se ve cuando estos indicadores se observan barrio por barrio en Montevideo. Exacto. Ahora digo, y es una pregunta, Gabriela, Héctor, esto no es atribuible ahí un poco mencionaba Gabriela, no es atribuible a errores del gobierno que se está olvidando de una parte de la sociedad. Hay un plan económico que justamente genera estas consecuencias. Sí, exactamente. Claro, no es un error. Error es cuando nos equivocamos. No, es una forma de actuación. Es un modelo de funcionamiento. 25% estábamos fijándonos, recién crecen las exportaciones, el consumo hacia el exterior, exportaciones. Es seguro. 25% los exportadores. Sí, la demanda interna hoy, en ese crecimiento, es la que menos ha influido, prácticamente casi poco. Sin embargo, el crecimiento de más del 25% de las exportaciones es el que está empujando. Y esas exportaciones, que están fuertemente concentradas en los productos agropecuarios y por lo tanto fuertemente concentradas en pocas manos, no ha derramado nada, porque el principio es justamente que el aprovechamiento de una situación internacional se da a la par de disminuirle los costos y aumentar los beneficios de quienes exportan, ¿no? Porque también hay otro indicador sobre las ganancias de las exportaciones que ha crecido. Claro, es que nunca en la historia de la humanidad derrama nada por sí solo. Claro. Ese es precisamente el rol que tendría que jugar el Estado para protegernos a todos nosotros. Clarísimo, nos queda poquísimo tiempo, los voy a sacar un poco de la economía política en este caso, porque lo sabemos a ustedes preocupados por el tema de la comunicación popular, atendiendo esa demanda, cómo llegar a más gente con la comunicación, contándole, bueno, en parte desmitificando, por ejemplo, la economía política, y en este caso tiene que ver conocimos que se dio luz verde a la extradición de Julian Assange, que podría ser condenado hasta por 175 años en Estados Unidos. Les quería consultar un poco qué opinión les merece esto, que francamente es un ataque al periodismo de investigación profundo, real, ¿no? O sea, no es a la opinión simplemente de uno atrás de un micrófono, ¿no? Sí, claro, es un ataque a la verdadera libertad de expresión. Los que hablan de libertad de expresión, miren lo que están haciendo. Es un ataque a los derechos humanos que las personas de buena voluntad de este mundo no pueden permitir. Hay grandes campañas y en eso nos estamos movilizando para que no se suceda este hecho, que además lo hacen sobre un hombre, pero como para pero termina siendo un golpe gravísimo a estas formas que yo llamaría populares de comunicación. Uh-huh. O fuera que tratan de alguna manera abrir un hueco, una lucecita fuera de los grandes medios o de esta guerra tan desigual mediática que estamos sufriendo. En ese sentido, a mí me parece que es la hora de levantar la voz todos y ponernos todos ahí como en una sola, con una sola bandera por la libertad de este hombre que sin banderas ninguna, lo único que pretendió
fue mostrar, claro, mostró las cosas más feas, las cosas más feas y ocultas, nada más y nada menos que de todo el sistema capitalista. Pero bueno, fue lo único que quiso hacer fue ser un periodista transparente. Que tiene que ver con la economía política, aunque no lo parezca. ¿Cómo que porque no? Lo que estaba denunciando era, digamos, el uso paralelo, podríamos decir, del saqueo y la invasión. Es decir, sí. Cómo se retroalimentan la vinculación el de saqueo. Los poderes políticos con todo Claro, el poder económico y la corrupción mayor. El saqueo económico, la violencia de las invasiones y de la connivencia con los poderes económicos locales que permitieron o que permiten esa extracción de recursos. Es un hombre que estaban denunciando toda esa globalización tremenda del saqueo económico. Claro, el problema también es que lo hacía con pruebas contundentes, ¿no? Revelando documentos que no tenían no era teoría, digamos, opinable. Exactamente. ¿No? O sea, digo, el periodismo de investigación, ¿no? Rotundo, porque el de opinión, digamos, está bien, digamos, que Andrés Correa diga alguna cosa en los micrófonos. Ahora, cuando salen documentos a la luz, es un poco más complejo, evidentemente, ¿no? Quieren ejemplificar de alguna manera, bueno, lo que no debe hacer un periodista, prácticamente. Exacto. Pero nos quieren pegar a todos pegándole a él. Obviamente. Eso es justo. En todo caso, que nos peguen a todos. Exactamente. Gabriela Cultelli, Héctor Tajam, le agradecemos infinitamente, como siempre, el tiempo destinado aquí a De Fogón en Fogón. Y bueno, no va a faltar oportunidad para seguir encontrándonos como siempre. Y bueno, tratando de aportar desde este espacio ese granito de arena para seguir informando y reflexionando, en este caso, sobre la economía política del Uruguay, de la región y también del mundo. Gracias. Bueno, gracias a ustedes y también desde la economía política todos somos Assange. Está bien, un gusto participar contigo y tus oyentes, Andrés. Hasta la próxima. Ahí está, ahí pasaban entonces Gabriela Cultelli y Héctor Tajam, integrantes del equipo de economía política.uy.